Nós estamos estudando sobre os métodos de administração de Jesus. Estamos estudiando sobre los métodos de administración de Jesús. E nós vimos que Jesus é o maior líder que o mundo já conheceu. Y vimos que Jesús es el líder más grande que el mundo ya conoció. E por causa da sua liderança, ele teve resultados fenomenais. Y por su manera de liderar, él tuvo resultados grandiosísimos o fenomenales. Então, já passaram mais de 2000 anos e ainda ele continua liderando. 2000 anos se passaram e ele sigue liderando. E ele lidera por meio de seus discípulos. E seu liderazgo é através de seus discípulos. E nós vemos que ele conseguiu uma grande riqueza. E vimos que ele conseguiu uma grande riqueza. E a sua grande riqueza são seus seguidores. E esta grande riqueza são seus seguidores. E esses seguidores de Jesus hoje são incontáveis. E estes seguidores de Jesus são incontáveis, não se pode contar. E também esses seguidores têm uma grande lealdade a esse líder. E esses seguidores têm uma grande lealdade com seu líder. E muitos chegam a dar sua própria vida em favor do seu ministério. Muitos dão sua própria vida em favor do ministério suyo. E o reino de Deus chegou às nações. E o reino de Deus chegou às nações. E esse reino está totalmente integrado. E este reino está totalmente integrado. E o resultado final é que Jesus continua reinando soberano. E o resultado final é que Jesus sigue reinando soberano. E aprendemos com Jesus que nós precisamos ter um plano. E aprendemos com Jesus que é necessário que tenhamos um plano. E o plano faz com que a pessoa assuma o controle. E o plano faz com que a pessoa assuma o controle. E também ele gasta suas energias em atividades que são significativas. E também ele gasta sua energia em atividades que merecem a pena, que têm grande significado. E além de ter um plano, ele deve estar preparado. E además de ter um plano, ele deve estar preparado. Então, e nós aprendemos essas lições tão preciosas com Jesus. E nós aprendimos estas lições tão preciosas com Jesus. Um preparo inadequado vai produzir resultados inadequados. Um preparo não adequado vai produzir resultados que não são adequados. Então, nós aprendemos com Jesus que nós devemos estar preparados. Então, aprendemos com Jesus que devemos estar preparados. Vamos ver sobre Jesus e esse preparo. E vamos ver sobre Jesus e este preparo. Então, quando nós pensamos em termos espirituais, Jesus não necessitou de preparo. Quando nós outros pensamos em algo espiritual, preparo espiritual, Jesus não necessitou esse preparo. Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Ele, como Deus, nada pode acrescentar a ele. E como Deus nada pode acrescentar a si mesmo. E desde o princípio ele estava preparado para a sua obra. E preparado ele estava desde o princípio para a sua obra. Agora, quando ele veio ao mundo, quando vino ele ao mundo, a Bíblia diz que ele se esvaziou. A Bíblia diz que ele vaciou de si mesmo. E ele se esvaziou para se tornar um homem semelhante a nós. E ele se vaciou para tornar-se um homem semelhante a nós outros. E como homem, ele se preparou durante 30 anos para o seu ministério. E como homem, ele se preparou durante 30 anos para seu ministério.
E depois de 30 anos, ele começa o seu ministério efetivo. E passados esses 30 anos, ele empieza efetivamente seu ministério. E nós aprendemos com Jesus que devemos investir bastante tempo em nosso preparo. E com Jesus aprendemos que também nós devemos invertir tempo com nosso preparo. Jesus gastou 3 anos preparando seus discípulos em tempo integral. Jesus gastou 3 anos preparando seus discípulos em tempo integral. E então hoje nós também temos que gastar tempo aprendendo com Jesus para ser o seu discípulo. E hoje também nós devemos invertir tempo no preparo como discípulos de Jesus. Jesus tinha uma base de conhecimento. Jesus tinha uma base de conhecimento. Ele foi ensinado conforme as escrituras desde a sua infância. E ele foi ensinado conforme as escrituras desde sua niñez. E nós devemos também ter como base o conhecimento das escrituras. E nós igualmente devemos ter como base o conhecimento das escrituras. E o nosso preparo deve ser adequado com o ministério que nós vamos realizar. E o preparo que necessitamos deve ser conforme o ministério que vamos a realizar. Então, há uma base que é comum, que são as escrituras. Há uma base que é comum, que são as escrituras. Mas já temos também a parte prática, que vai depender dos dons que a pessoa recebeu do Senhor. Pero temos também a parte que é prática, que está nos dons que hemos recebido de Deus. Um de vocês pode ler Josué 1:7. Um de vosotros podeis ler Josué 1:7. Um de vosotros. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Josué, ele foi preparado enquanto ele servia junto com Moisés. Josué foi preparado mientras servia junto a Moisés. Então, ele esteve muitos anos junto com Moisés no deserto. Ele caminhou muito tempo juntamente com Moisés no deserto. Mas agora chegou a hora de conquistar a terra prometida. Pero agora chega o momento de conquistar a terra prometida. E Deus olha e vê que Josué está preparado para essa missão. E Deus mira, não? E vê que ele está preparado para esta missão. E o que Deus fala para ele? O que disse Deus para ele? Dentre várias coisas está dizendo, esforça-te e tenha bom ânimo. Dentre muitas coisas está dizendo, esforça-te, tem bom ânimo. Isso vai ser repetido no capítulo 1 por 4 vezes, de esforçar e ter bom ânimo. Isto se vai repetir no capítulo por 4 vezes, de esforçar-se e ter bom ânimo. Agora, no versículo que o pastor acabou de ler, agora no versículo que o pastor ha leído ahorita, fala que é para ter bom ânimo, para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei. Diz que deve ter bom ânimo para ser conforme está em toda a lei. Não é para eu fazer do jeito que eu quero. Não é para ser a minha maneira. É para fazer segundo as escrituras. É para ser segundo as escrituras. Ele está dizendo, você não pode desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E está dizendo, tu não puedes desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E você deve ser prudente. Deves ser prudente. E esse ensino aplica-se a nós como líder de PG. E esta enseñança aplica a nós outros como líderes de PG. Prudência evita erros. Prudência evita equivocações. Quem faz as coisas de qualquer jeito,
aquele que faz a coisa de qualquer maneira, vai ter que fazer outra vez. vai ter que repetir, fazer outra vez. Vai gastar mais tempo, Gastar mais tempo, mais energia, mais energia, mais dinheiro mais dinheiro e não aproveitar ao máximo aquilo que pode ser aproveitado. e não aproveitar o máximo que se pode aproveitar. Ele perde muitas oportunidades E se perde muitas oportunidades. e ele perde a confiança dos seus liderados. Ele perde a confiança de los que lidera. Ele pode perder a posição que ele ocupa no corpo de Cristo. Também pode perder sua posição que ocupa no corpo de Cristo. E ele pode ser conhecido como uma pessoa relaxada. E pode ser conhecido também como uma pessoa relajada que não faz bem a coisa, faz de qualquer maneira. Isto. E essa pessoa, ela perde a sua autoridade como líder. E esta pessoa perde sua autoridade como líder. Em Jeremias 48:10, Em Jeremias 48:10, diz: Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. dice: Maldito el hombre que hace la obra del Señor de maneira mala. Isso. Também ele fala para ser forte para que ele tenha vitórias. Também disse Que Josué deveria ser forte para que tivesse vitórias. Que pode ser forte para que tenha vitórias. Isso. Ele deveria ter iniciativas espirituais. Ele deveria haver tenido iniciativa espiritual. Não deveria ter medo. Não deveria ter medo. Porque o medo poderia dominá-lo. Porque o medo poderia dominá-lo. O medo ele é importante quando ele não nos tira da nossa rota. O medo é importante quando ele não nos quita de nosso objetivo, de aquilo que temos que fazer. Porque o medo pode nos fazer ser mais cauteloso, mais cuidadoso. Ai, meu talento. Tá travando. Eu não he escutado ela aí porque minha está travando. Não sei se é a minha, se é a minha está travando. O medo pode diminuir o nosso potencial. O medo pode diminuir nosso potencial. Ok, ele tem o poder de nos dominar. O medo tem o poder de dominar a nós outros. De paralisar os nossos sonhos. De paralisar nossos sonhos. E nos fazer voltar atrás. E fazer com que volvamos atrás. Esse medo, ele é mau. Esse medo é malo. E esse nós temos que vencer. E este medo temos que vencer. Por que por que nós devemos vencer o medo? Por que devemos nós outros vencer o medo? Porque o Senhor nos capacita a vencer. Porque o Senhor nos capacita a vencer. O trabalho é do Senhor. Este trabalho é do Senhor. E o Senhor vai nos capacitar para exercer esse trabalho. E Ele nos vai capacitar para realizar este trabalho. Quanto mais os PGs crescerem, quanto mais vão crescendo os PGs, quanto mais vierem pessoas que não são cristãs, quanto mais pessoas que não são cristianas vão chegando, maior será o desafio. Mais grande será o desafio. A luta será uma grande luta espiritual. A luta será uma grande luta espiritual. E nós só vamos vencer se nós fizermos da forma que Deus está nos direcionando. E só vamos a vencer se seguirmos exatamente o que Deus está dizendo. Nós vamos resistir e para ter domínio. Vamos a resistir para ter domínio. Domínio no nível espiritual. Domínio no nível espiritual. Ok.
Tá chegando mais gente, né? Que bom. Mas aqui nós vamos encerrar a minha parte. Aqui nós vamos a concluir minha parte. E na próxima semana nós damos sequência. E na próxima semana vamos a dar sequência. Ok. Juana, por favor. Bueno, yo quiero comenzar esta tarde expresando a Lair y a todos los que estamos aquí. Antes de entrar a Sofía, yo veía la pantalla de mi ordenador y yo veía a mis pastores y veía a mi maestra, a Lair, personas crecidas, personas con años en el camino de Dios. Y yo le dije al Señor, le dije, papá, y tú me tienes aquí dándole una clase a estas 3 personas y tengo miedo, y tenía miedo. Y el Señor me respondió a través de ti inmediatamente, Alair, cuando tú dijiste que hay que vencer el miedo, porque cuando vencemos el miedo, el Señor nos va a dar las herramientas, nos va a dar la actitud, nos va a dar la fuerza para vencerlo. Y tengo miedo, pero yo lo voy a vencer en el nombre de Cristo, porque es un reto. Es un reto. Yo he podido dar muchas clases a muchos niños, a jóvenes, a universitarios, pero en la iglesia, a mis pastores y a mi maestra de tantos años en el camino de Dios, pues no. Querida, eu observo assim, quem Jesus chamou, né, para servir. São sempre pessoas tão simples como nós, todos nós, né? Bueno, Porque a obra dele é tão excelente. muy bien. Querida, traduzir. ¿Sí? Ah, sim. Não me dava conta. Porque a obra do Senhor é tão excelente. A obra Eu te do Senhor entendi. é tão excelente. Es que E el Señor hasta lo todos oído. nós sentimos como você. E todos Amém. nós outros sentimos como tu. Quando eu estou preparando um estudo, eu vou dar, Quando estou preparando um estúdio ou vou a dar o estúdio, eu penso, Senhor, como sou tão pequena, como sei tão pouco. penso, Senhor, sou tão pequena, sei pouco, quase nada. Não me permita ensinar errado, por favor. Não me deixe ensinar de maneira equivocada. Bueno, pero yo me he equivocado y tengo maestros que me corrigen. Y bueno, y eso es lo grande que Dios permite aquí. Bueno, dime, pastor. Permítame hacer una intervención. Estas primeras palabras tuyas demuestran tu grandeza. Aquel que sirve eres tú. Entonces, está revelado en esas palabras o que es lo que vemos, es lo que sentimos. Muchas gracias por bendecirnos. Amén, pastor. Bendecida soy yo. Bueno, bienvenidos. Vamos a continuar en estos pasos que estamos dando. Son 11 pasos que hemos venido dando. Hoy vamos a dar el número 10, pero vamos a recordar el número 9 que habló de la exhortación. Yo quiero simplemente hacerlo de manera diferente para recordar lo que vimos la clase pasada. Quiero compartir contigo un salmo que nos exhorta grandemente a hacer las cosas. Entonces, ¿qué es ese resumen de lo que vimos la vez pasada? Entonces voy a compartirlo de manera especial porque a nivel de enseñanza, como maestra sé que los niños y los jóvenes y los seres humanos aprendemos, unos porque leemos, otros porque escuchamos, otros porque tocamos, y Dios se ha placido de despertar todas esas opciones y de abrir todas esas opciones para que entendamos su palabra. Y déjame decirte que cuando escuché este salmo de esta manera, donde Dios nos exhorta de manera impresionante y tan bonita y se luce de la voz del narrador, pues yo entendí más esto,
que de haberlo leído por tanto tiempo. Entonces lo quiero compartir contigo porque es un salmo de exhortación. Vamos a darle acá. Es Proverbio 2 y escuchemos. Consejos de la Biblia para ser más sabios. Está con Reina Valera del Proverbios 60. 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad en todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán quitados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Bueno, es un proverbio hermoso donde nos exhorta simplemente a seguir el camino de los santos y buscar cada día esa santidad, que es precisamente lo que estamos intentando con estas clases, aprender como líderes a caminar. Para caminando nosotros bien, podemos enseñar a los que tenemos bajo nuestra tutela a caminar bien. Dios es nuestro Padre y Él nos exhorta a hacerlo, y en este proverbio pues nos invita inclusive a los jóvenes que son seducidos por muchas cosas, y a los que no somos tan jóvenes también nos seducen muchas cosas, y que tenemos que tener mucha prudencia, que Alair lo expresó anteriormente. Prudencia, justicia, equidad, equilibrio, eso nos lo pide Dios. Y de eso trató el paso número 9 que dimos la semana pasada, la exhortación, que nosotros tenemos que primero leer la palabra para ser exhortados nosotros en nuestras debilidades, y luego aprender a exhortar a los que tenemos bajo nuestra tutela, bajo nuestro amparo, bajo nuestro cobijo, como líderes que somos.
Vamos entonces a dar hoy el paso número 10, perdón, en esta serie de los unos a los otros. Hoy vamos a hablar de algo especial que tiene que ver con las habilidades comunicativas, mucho de la forma como tú y yo nos comunicamos con otros y cómo les decimos las cosas. Y es amonestándonos unos a otros. El Señor nos amonesta, nos exhorta y nos amonesta. Nos dice en lo que estamos hablando, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos sintiendo que no es adecuado. Él nos amonesta y nos llama la atención. A ver, Enrique, ¿puedes leer el verso Gálatas 6:1 que expresa allí en la imagen? Sí, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien. Este verso pues simplemente nos expresa que tenemos que actuar con mansedumbre, que tenemos que ser espirituales, pero más adelante lo vamos a escudriñar un poquito más. Este es con el que iniciamos, pero más adelante lo vamos a escudriñar de manera más amplia. Proverbios 24, 26 nos comienza a dar este primer punto que se tituló La franqueza levanta a un hermano. Ya cuando nos dice la franqueza nos expresa que tenemos que ser honestos con los hermanos. No podemos estar tolerando muchas cosas y más cuando vemos que nuestros hermanos pueden perder lo que en un momento aceptaron, que es la salvación de su alma al aceptar a Cristo. Y el que no lo ha aceptado, pues redarguirle también. Expresa, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas lo que los reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Entonces, si vemos esto detalladamente poco a poco, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el error que se debe evitar? Pueden abrir su micrófono. ¿Cuál es el error que se debe evitar aquí? ¿Quién lo puede ver? ¿Nadie? Bien. El error que se debe evitar es... Denise, ¿qué ibas a decir? Eu iba a decir que no decir a la persona mala que eres justo. Muy bien, que sería una mentira, ¿verdad? Sí. Decirle a una persona mala que es justo es mentirle porque aún vemos que no es así. Entonces eso, decir una falsedad, como tú lo dices, Denise, decir una falsedad, una mentira es un error que se debe evitar. Debemos siempre aplicar la honestidad. ¿Qué es lo correcto para hacer entonces? Reprender y responder con palabras rectas. En el 26 expresa, del que responde palabras rectas, besados serán los labios. Entonces siempre tenemos que hacerlo con palabras rectas. ¿Qué resultado hay cuando amonestamos a alguien? Tendremos felicidad y bendición. Eso es lo que nos corresponde a los hermanos o a los líderes que tenemos o a los padres que tenemos que amonestar, tenemos que llamar la atención. Entendamos como amonestación ese llamado de atención cuando una actitud o una acción no se está llevando de manera correcta y que puede influir negativamente en otras personas. Entonces nos toca amonestar, nos toca hacer ese llamado de atención. Efesios 4:25, ¿puedes leerlo, Denise? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Muy bien. Si nosotros decimos que somos el cuerpo de Cristo, somos todos un pedacito del cuerpo de Cristo. Y lo que pasa en ese pedacito, así como a mí, hoy que me corté haciendo la comida, me dolió el dedo y me duele todo el cuerpo, todo mi cuerpo lo sintió.
Entonces, si somos miembros los unos de los otros, tenemos entonces que tratar de que todo el cuerpo esté bien. Por eso tenemos que tratar de hacerlo bien, de amonestar bien. Hay que desechar la mentira y hablar la verdad. Hay que hablar la verdad y exhortarnos. Y esto, pues, efectivamente requiere de ser valientes, porque no todo el mundo, y no a todo el mundo se le hace fácil amonestar a otro, porque no sabe cómo va a actuar el otro, si se va a ofender, si le va a hacer mal o va a reaccionar de manera que no es adecuada. Entonces, nos viene cierto temor de llevar esa amonestación. Entonces, a la gente no le agrada muchas veces escuchar la verdad. Amonestar efectivamente es un riesgo, pero tenemos que entender que lo hacemos por el bien del otro. Que hay maneras de hacerlo, sí, y lo veremos más adelante, porque tampoco se trata de decir las cosas tal como nos viene. Hay gente que expresa, yo lo digo como me viene a la mente y punto, yo soy así de clara y a mí nadie me va a decir cómo que me va a hacer cambiar. Pues sí hay que cambiar muchas veces, porque no decir las cosas claras y decirlas de cualquier manera es la forma correcta. Hay que saber decir las cosas. Entonces, eso es lo que vamos a ir aprendiendo en esta tarde. Proverbio 28:23 expresa, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Cuando hablamos de lisonjear, quiere decir aludar, echarle piropos o decirle cosas agradables. Entonces, no siempre es bonito hacerlo, ver la parte positiva, pero cuando se está equivocando, bueno, hay que decirle que se está equivocando, hay que reprenderle. Es más preciado el que reprende que la persona que lisonjea. Entonces, lisonjear quiere decir adular, echar flores. Entonces, tenemos que saber manejar esto. Sí, es bien, es positivo. Se nos dice hoy en día que hay que hablar positivamente, que hay que agradar a las personas. Sí, eso está muy bien, pero también hay que reprenderle cuando se equivoca. Y entendiendo que todos nos vamos a equivocar, llegará el momento en el que tenemos que reprender o ser reprendidos. Colosenses 1:28. Sofía, ¿puedes leer Colosenses 1:28? Sí, dice, amonestados a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de prestar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Exacto. Amonestar quiere decir que estamos edificando a esa persona. No se trata de un regaño, no se trata de hacerlo sentir mal, se trata de edificarlo y buscar en él o en ella un cambio. Y es precisamente buscando ese cambio, esa transformación en esta persona que entonces la vamos a presentar perfecta en Cristo Jesús. Se la vamos a presentar al Padre. Esta meta es tan noble y nos debe motivar a seguir luchando por esto, a seguir buscando esas habilidades comunicativas, esas habilidades emocionales en nosotros mismos, en nosotras mismas, para poder exhortar a otro, confiando en que Dios nos va a ayudar. Dios nos va a permitir desarrollar esa manera de amonestar al hermano. Proverbio 28:13 expresa, y en este punto número 2, en los anteriores estábamos viendo de cómo levantar al hermano, pero este es cómo me levanta a mí. ¿Y cómo me levanto yo? ¿Cómo se me amonesta a mí? ¿Y cuál debe ser mi actitud cuando yo soy amonestada o amonestado? Proverbio 28:13 expresa, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Wow, esto entonces nos dice que debemos confesarnos y aceptar que nos estamos equivocando, en que algo no está funcionando bien en nosotros, en que algo estamos sintiendo que no le agrada a Dios. Al ser confrontados nosotros mismos, nosotras mismas con nuestros pecados, debemos responder con humildad y agradecimiento. Si es una persona externa, el pastor, un líder, una amiga, una hermana, un hermano, nuestros padres o un amigo inclusive que nos dice, lo siento Osvaldo, pero te estás equivocando en esto.
no estuvo bien la forma de cómo reaccionaste, o no está bien que estés haciendo esta actitud, no me parece que sea la manera correcta, vamos a ver qué es lo que dice la palabra ante esto que tú estás expresando. Cuando se nos dice esto, pues en este caso Osvaldo debería actuar con humildad y agradecimiento porque alguien le está ayudando a edificarse. Y también yo debo actuar con humildad y agradecimiento cuando Osvaldo es quien me dice a mí, Juana, aquí no funciona. Esta forma debemos cambiarla porque siento que en esto te estás equivocando o que en esto no es la mejor manera de hacerlo. Y entonces yo lo debo tomar con humildad, sencillez, agradecimiento y crecer, edificarme. Y luego de eso, tener esa intimidad con Dios, de decirle, Señor, estoy haciendo esto mal, me estoy equivocando, estoy sintiendo esto con mi hermano, con mi hermana de la iglesia o de la familia, o con mi compañero, con mi jefe, con quien sea, tener esa intimidad con Dios y confesarle a Dios que estoy sintiendo eso y apartarme de ello, de ese sentimiento. Esta actitud entonces trabajará a favor de la misericordia. Nosotros que buscamos la misericordia de Dios porque somos pecadores. Dios sabe que somos pecadores. Entonces actuamos mal, pero no basándonos en que Dios va a tener misericordia constantemente con nosotros, no vamos a esforzarnos por el cambio. La misericordia la buscamos una vez que erramos, nos arrepentimos verdaderamente de corazón y decimos, Señor, perdóname, cambiaré, voy a cambiar. Y empezamos efectivamente ese cambio. Cubrir nuestros errores es la mejor manera de garantizar nuestro fracaso. Cuando nos hacemos los sordos, los ciegos, los mudos ante nuestros errores, pues estamos garantizando nuestro fracaso espiritual y nuestro fracaso social, familiar, laboral. Porque tenemos que reconocer, tener un autoconocimiento de cuáles son mis debilidades, así de cuáles son mis fortalezas. Pero en cuanto a mis debilidades, tengo que reconocerlas para poder cambiar y transformarme en una mejor persona. Honestidad garantiza el perdón que buscamos y necesitamos, tú y yo, como cristianos y sobre todo como líderes, porque tenemos que recordar que tenemos la tutela de personas y que para estas personas nosotros somos ejemplos. Y esto es grande, esto no es cualquier misión. Esto es una misión encomendada y en este caso por Dios, por el Rey, por nuestros pastores, quienes son en la tierra quienes dirigen esta función en nosotros y quienes la asignan. Entonces es importante que crezcamos en esto. Y ahora vamos a ver cómo serían esas maneras de llamarnos la atención. Vemos aquí en Romanos 15:1. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Él nos dice que podemos amonestarnos los unos a los otros, en este caso el apóstol, ¿verdad? Para instruir a otros hay que estar llenos de qué entonces. ¿Lo ven allí en el verso? ¿De qué debemos estar llenos? ¿Quién lo ve? De bondad, ¿no? Conocimiento. Muy bien, de bondad y de conocimiento. Tenemos que tener un corazón sencillo, humilde, de aceptación, lo que vimos también las veces pasadas, de recibir al hermano, de poderlo aceptar como es, y conocimiento de la palabra, conocimiento de cómo hacer las cosas. ¿Y cómo sería una amonestación sin bondad y conocimiento? ¿Cómo crees tú que sería? Improductible. Sí. Sin resultados, por lo menos no lo que esperamos. Sería un error llevar eso. Sin conocimiento podemos hacer más daño que bien. Se necesita conocimiento bíblico y conocimiento de la situación del hermano para que la amonestación sea acertada. Necesitamos conocer la palabra. Yo veo que Sofía está teniendo
una actitud, me doy cuenta, de repente la escucho, no sé, es un ejemplo, Sofía he visto que miente en algunas situaciones, porque luego me doy cuenta. Yo busco en la palabra qué pasa con la mentira, qué hace Dios, yo busco a Sofía, pero también debo conocer qué está pasando Sofía o qué ha vivido Sofía, de algunas cosas de ella. Tratar de tener una relación, que es lo que hemos dicho desde el principio. Los líderes con sus personas que tiene allí tienen que tener una relación interpersonal adecuada y muy productiva. Y lo estamos viendo ahora mucho, en el libro de la multiplicación habla mucho de que las buenas relaciones tienen que darse para que la multiplicación se dé. Y nosotros como líderes estamos apostando a la multiplicación de nuestros PG, de nuestra iglesia, de la iglesia de Cristo en el mundo. Entonces tenemos que conocer eso, conocer la Biblia y conocer la situación de la persona. Santiago 1:19. Denise, ¿puedes leerlo? Sí. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tardo para ir a esa, y me río, porque es casualidad que esta mediodía tuve una pequeña conversación con mi sobrinito de esto, porque está muy emocional y bueno, golpeó una puerta, ¿no? Y le hablé de eso, de lo que es la gestión de emociones. Entonces, de esto no habla de este verso, gestionar emociones. Primero, cuando queramos amonestar a una persona, escuchemos. Hay gente que dice, no me expliques, no quiero escuchar tu explicación. Error, siempre hay que escuchar las explicaciones. Hay que escuchar explicaciones. Es más, a veces hay que pedirlas. Explícame. Y una vez que las pido, quedar en silencio, esperar que la otra persona me dé toda la explicación que desea, mientras yo escucho, observo y veo todo el panorama. Entonces tengo que escuchar sin interrumpir esa explicación dada. Tardo para hablar, esperar el momento. No todos los momentos son adecuados para hablar, hay que buscarlo. Y muchas veces el buscar el momento baja un poco la emoción que se está dando y se habla de manera más adecuada. No todos los momentos son para hablar. Y controlar la ira. Hay que controlar la ira. Entonces, controlar la ira, bueno, hay muchas herramientas para controlar la ira. Yo siempre digo, una de ellas, la más sencilla, es apartarse del momento, pero esto sería una clase completa, ¿no? De desarrollo personal, sobre todo basado en la Biblia, porque yo siempre lo he dicho, la Biblia es el libro por excelencia de desarrollo personal. Controlar la ira. Entonces es importante que se respire, cuando estamos airados, en una situación de emoción alta con respecto a la ira, pues respirar profundo, apartarme del lugar y luego de que esté relajado, buscar el momento para hablar y luego escuchar sin interrumpir y llegar al diálogo y llegar a la amonestación o a la exhortación que se deba hacer. No debemos entonces sorprendernos si no hacemos esto de esta manera. Cuando la persona se resiste a la amonestación, cuando lo interrumpimos, cuando no lo queremos escuchar, cuando inclusive lo hacemos en un momento, en un lugar que no es el adecuado, y cuando se lo decimos hasta nosotros mismos más airados por lo que está pasando, porque se va a sentir que no lo estamos escuchando o que estamos mal informados a lo mejor de la situación. Y lo que es peor, cometemos muchas veces la misma falta. Esto se da mucho como cuando los padres le dicen al niño, cállate, no grites. Pero por Dios, si estamos nosotros gritando. Entonces es algo contradictorio, ¿no? Entonces es importante que tomemos en cuenta estos tres pasos, estas tres maneras de amonestar y darnos cuenta de que si no lo hacemos de forma correcta, la amonestación no va a ser escuchada, no vamos a lograr ese cambio que queremos en esa persona. Osvaldo, ¿puedes leer 1 Corintios 4:14? Sí. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Muy bien. Y la siguiente, Gálatas.
Por favor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien. Entonces, fíjense los 4 puntitos que tenemos aquí a la derecha de la pantalla. Están colocados los puntos en base a los 2 versículos. Fíjate, hacerlo en un lugar apartado. Dice, no escribo para avergonzaros, sino para molestaros como hijos amados. Entonces, tenemos que hacerlo en un lugar apartado, donde no avergoncemos a las personas. A nadie le gusta una amonestación o un reclamo, como lo podamos hacer delante de los demás. Es importante que siempre busquemos un lugar apartado para tratar con nuestros hermanos de la iglesia, y esto va a nivel general. Dentro de las relaciones interpersonales es muy oportuno que hagamos siempre una conversación o una comunicación o algo que se quiera discutir socializadamente en un lugar apartado, que lo hagamos siempre de esa manera. Orar antes de hacerlo, nos lo dice en Gálatas, hacerlo con espiritualidad. Vosotros que sois espirituales, si alguno fuera sorprendido en falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu. Entonces, bueno, yo tengo que hablar con Enrique, porque es que yo vi que Enrique, cuando estuvo en el partido de fútbol, no hizo algo como a Dios le agrada. Y esta conducta ya he visto que Enrique la está repitiendo varias veces. Yo oramos los que vamos a hablar con Enrique, antes de orar, de acercarnos a Enrique, le presentamos la situación al Señor y oramos. Y esto es algo que hemos aprendido. Nada podéis hacer sin mí, dice el Señor. Y nada es nada, ni siquiera esa conversación que vamos a tener con Enrique. Entonces, por eso tenemos que presentársela al Señor, orar por él. Hacerlo con autoridad y mansedumbre, entendiendo con autoridad. La autoridad la vamos a buscar en la medida que de verdad conocemos la palabra y aplicamos la palabra. Ante las otras personas como líderes ganamos autoridad, porque estamos hablando con ejemplo más que de palabra. Y mansedumbre, un tono adecuado, un tono sencillo, una mejor manera. Usar, y es eso precisamente, usar un tono adecuado para promover al arrepentimiento. Con mansedumbre, dice el verso de Gálatas 2, con mansedumbre, considerándote a ti, no seas que tú también seas tentado, considerándote a ti. ¿A quién le gusta que le griten? A mí no me gusta que me griten, y yo creo que a nadie le gusta que le griten, aunque hay quienes gritan, pero yo creo que a la hora de que se comuniquen conmigo, con cualquiera, a nadie le gusta que le hablen a gritos o que le ofendan a gritos, ¿no? Entonces, es siempre buscar el tono adecuado, considerándote a ti. Lo que hemos visto, la regla de oro, tratar a los demás como me gusta que me traten, para promover entonces el arrepentimiento del otro. No seas que tú también seas tentado, piénsalo siempre entonces, que así como Enrique cometió ese error, a lo mejor tú también lo puedes llegar a cometer. No en el campo de fútbol, porque no juegas fútbol, pero sí en tu trabajo o en cualquier lugar. Entonces es importante que siempre tengamos esto presente. Mateo 18, 15, 17. Sofía, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Muy bien. Aquí vemos 3 pasos a seguir para amonestar a una persona. Reprenderlo estando tú y él solos. Lo que hemos dicho, buscar el lugar adecuado para que las personas no se sientan avergonzados. Primero a solas. Luego, si no escucha, bueno, entonces búscate unos testigos
para que conste toda palabra. En este caso podemos buscar, si es un hermano de la iglesia, a nuestro pastor, a nuestra líder, a esa persona que tiene mayor conocimiento, en la familia, a alguien con el que tú te sientas con más confianza. Decir, y si aún así no funciona, pues ya por último, ya como agotando las últimas reservas, pues decirlo a la iglesia, y si no ya a la iglesia, tenerlo por gentil y publicano. ¿Y qué es gentil y publicano? Recordemos que gentil entonces es toda persona que no confiesa a la vez la fe cristiana, no sigue a Cristo. Y el publicano, recordemos que esas personas que son extorsionadores, que cobran impuestos y que tienen mala fama de no ser personas honestas, pues no quieren hacer las cosas bien. Entonces, o seguir a Cristo como lo seguimos nosotros. Entonces, no tiene, como quien dice, bueno, ya no hay remedio. Si ya hemos agotado todas las cosas, pues tenemos que caminar solo, y eso lo hemos visto muchas veces, nos han presentado algunos casos que lo hablamos. Si no, bueno, interviene el pastor, ya una vez que el pastor interviene, el pastor busca ayuda con otras personas, a lo mejor con Alair o con otra persona, y ya por último, bueno, ya se queda solo, pero hemos hecho todo lo que hemos podido. Maneras entonces de amonestar somos las que estamos viendo. Por respecto al buen hombre, a la dignidad del hermano o hermana, es necesario siempre amonestar a solas primero. Esto también para dar la oportunidad que esta persona se exprese, que sienta más confianza en decirte lo que está pasando. Puede ser que no, pero le brindaríamos esa oportunidad de sentirse más en confianza de decir lo que está pasando. Y se pueda defender con toda la libertad. Avergonzar a alguien públicamente es contraproducente, causa rebeldía en vez de arrepentimiento. Nos pasa mucho, este error lo cometemos muchas veces en la familia, con los hermanos, con los hijos, con los sobrinos, en fin. Es un hábito social, un mal hábito social que hay que hacer campaña para que esto baje. Hacer la amonestación pública no es prudente, entonces tenemos que cambiar eso. Evitar dejar de lado el primer paso y pasar directamente al chisme. Esto tenemos que evitarlo. Tenemos primero que buscar las solas con la persona y no ir a comentárselo a los demás. ¿Ok? Es así. Tenemos entonces, después de esto que hemos visto, esta reflexión final, en Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El que amonesta tiene bondad y conocimiento, pero principalmente se requiere que se haya quitado la viga del propio ojo para ver la paja en el ojo del otro. Entonces, esto ya lo vimos en los pasos anteriores, que tenemos que mirar la viga de nuestro propio ojo. Esto lo vimos cuando hay que tratar a los demás en la regla de oro. Entonces, es importante que tomemos estas maneras de amonestar que nos presentó la palabra para que tú y yo podamos entonces llamar la atención, por así decirlo, o a reflexión a nuestros hermanos. Tenemos aquí el breve resumen entonces de hoy, de esta clase de amonestación. Proverbios 24, 24, 26, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Con palabras rectas, correctas, buscando la manera y haciéndolo bien, nosotros podemos amonestar. Y no es una opción, es un mandamiento que nos está dando la palabra, el Señor a través de la palabra. La franqueza también me levanta a mí
Proverbios 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros oramos, en cada oración pedimos al Señor misericordia por nuestra vida, por los nuestros, por nuestros países, por el mundo entero. Pero tenemos que reconocer nuestros errores, tenemos que ponerle a Dios en presencia de Él, en sus manos los errores, lo que estamos cometiendo, que no estamos actuando de manera correcta, pensando de manera correcta, hablando de manera correcta. Es importante, es necesario que lo hagamos. Y aprendamos maneras de amonestar. Romanos 15:1. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Tengamos la certeza entonces de que tenemos ese conocimiento y que tenemos esa bondad. El conocimiento lo adquirimos con clases como estas, con las clases de estudios bíblicos, con la lectura de la palabra, con todas estas cosas adquirimos conocimiento. Y aquí entonces te presento esta imagen que te he presentado en todas estas clases, esta escalera que hemos ido subiendo paso a paso: amar, animar, soportar, perdonar, aceptar, exhortar, amonestar, todo esto para ganar el cielo. Muchas gracias y bendiciones para ti y para mí y para todos. Muitas graças, querida. Bueno. Temos orado em todas as semanas para pedindo a Deus para sermos santos, para Deus desenvolver em nós outros santidade e integridade. E só orar não vamos chegar lá. Temos que viver o que aprendemos hoje. Se aplicarmos a palavra de Deus em nossa vida, vamos ser santos e vamos ser íntegros. Então, sempre recordando que quando oramos, há alguma ensinança para ser vivida. Tudo que nós oramos, tudo que nós pedimos a Deus, a resposta está em las Escrituras, está em la Bíblia, em sua palavra. Então, temos que orar e estudar e viver. Este é um triângulo muito importante para que a igreja se desenvolva e seja a igreja que Deus deseja que ela seja, ok? Muitas graças por estarem aqui. Aprendemos muitíssimo, Juana. Que Deus te bendiga. Tu tens reino muito precioso para ensinar-nos. Tu liga em nosso coração e mente. Isso é muito bueno, ok? Alguma pessoa quer falar algo? Sí, Alair. Apenas hacer una observación que el versículo de Romanos 15 está como 15, capítulo 15, versículo 1, para hacer observación que es capítulo 15, versículo 14. Ha faltado un 4 ali, solo para hacer la corrección para todos que van a acompañar el estudio, grabar y estudiar, ¿vale? Hacer este registro. ¿Vale? Denise. Gracias, pastor. Una cosa que me ha llamado la atención muchísimo es que no cualquiera puede amonestar al otro, no es cualquiera. Tiene que tener allí estar en las condiciones que el versículo habla. Porque a veces piensa que cuando la Biblia dice que debemos amonestar, pero este versículo, él está diciendo, ¿verdad? Que si estáis en estas condiciones, podéis amonestar. A veces queremos amonestar simplemente por el hecho de pensar que el otro necesita ser amonestado y ya. No, pero si yo tengo esta manera de hablar, que me he olvidado del versículo que habla de la manera de hablar con mansedumbre, con un buen trato, ahí sí, tú estás preparado para amonestar. No cualquiera puede amonestar. Entonces, Sí. me ha llamado muchísimo la atención.
Teniendo esas habilidades, sí. Exato. E também me chama a atenção, e poderia contar alguma história aqui sobre esta realidade, porque aqui em todo lo que hemos visto, nós podemos ter um termômetro, que há vezes que vamos amonestar e vai haver resultado, mas às vezes não vai haver resultado. Não significa que eu não deva amonestar, devo amonestar, aún assim. E às vezes vamos sabendo que, não sei, por circunstâncias, por conhecer e por outras experiências, que não vai haver resultado. Ou suponemos, né? Suponemos, mas aún assim, com essas características que tu has dito, que Denise ha destacado, devemos amonestar. Esperamos que aconteça o resultado, mas o termômetro se vê aí, porque há casos que lamentavelmente não vai haver. E aí as referências estão aqui, em Provérbios vamos encontrar outras características também do coração tão endurecido que põe resistência para receber a amonestação. Eu comparto isso também porque, assim, é minha experiência, sabe? Considerar que devemos ir a uma pessoa que deve haver, e às vezes a pessoa pode ser uma pessoa com características, às vezes incluso mais maior que tu, pero a Bíblia sigue dizendo, amonestar, é para amonestar. E claro, esperando que haja resultado. Pero aí entra o que quero destacar, é que é um termômetro, não? O resultado não acontece, pero o texto esclarece, aclara porquê, não? Os textos. É isso. Sim. Alguém mais? Eu posso dizer uma cosita? É um tema, esse tema de que Juana ha dado é muito interessante. Que outra coisa que me ha chamado muito a atenção quando leu o versículo de Efésios 4:25, porque dentro da amonestação, se eu hablo a verdade em lo que hago, eu vou ter autoridade também para amonestar uma pessoa. Porque o que me chamou a atenção foi que o versículo dijo, não? Desechando a mentira. Porque se eu não sou uma pessoa, se eu sou uma pessoa que dejo algumas vezes que a mentira haga parte de mi vida, de mi dia a dia, eu não vou ter autoridade quando tenho que amonestar a alguém, quando tenho que dizer a verdade. E me chama a atenção falar especificamente de la mentira em um versículo. Então, isso para mim é forte, porque já que a mentira é conexão direta com seu padre, não? Que é o diabo. Então, a mentira não pode mentira nenhuma. E claro, a vezes a pessoa, não, disse para o niño, por exemplo, não, toma a medicina, não é amargo, ou não vai doler. Está dizendo uma mentira? ¿Verdad? Sí. Entonces es algo de cuidar lo que estamos diciendo, porque a veces estamos con buena intención diciendo una mentira, pero no es. Ya, es esto. ¿Puedo hacer otra? Exacto. Sí, sí. Claro que sí. 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 Digo yo, perdónala ahí. No, temos tempo. Temos 2 minutos, 3 minutos. A última diapositiva, como tu apresentas cada classe, final da classe, é uma escaleira que aponta para arriba. E aponta para arriba, pero exatamente porque aponta para arriba, aponta para baixo. Porque é extremadamente horizontal. Todo o que estamos vendo aqui é horizontal, é relacional, é de mim para outro, de outro para mim, sabe? Horizontal. Pero desta maneira nos fortalece porque é vertical, com a certeza de que de onde vem esta enseñança, e me hace humano, porque a vezes também não hemos visto aqui, pero creio que vale aclarar que
Às vezes temos um cristianismo tão espiritual, tão espiritual, tão espiritual, que não alcança o dia a dia. É uma coisa inalcançável que tem todo que ver. É horizontal como vertical. Então, é prática. É hacer esta maneira, não cabe mentira, é falar a verdade, é amonestar como a palavra diz, é para amonestar, para ganhar, com o propósito de ganhar a nossa irmã. Então, me destaque este, Juana, eu poderia, não sei como fazer, bueno, você quer a minha palavra aqui, tanto vertical como horizontal, vale? Seriam uns passos aí horizontal, não sei, a criatividade está aí, a gente que dibuja que sabe como fazer. Bueno, lo que pasa es que lo vimos como pasos, como Sí. peldaños que vamos escalando en el conocimiento, ¿no? En el conocimiento. Empezamos Sí. desde uno y bueno. Sí, 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 pero abre, assim, me encanta, isto mueve com nós, é nosso dia a dia, é nossa vida. Quizá que todos os pejes lo absorvam e lo pongan em prática e o El Bachante lo haga, porque é isto, muévelos de tal maneira, não, é a palavra de Deus. Gracias, Juana. Para mí ha sido un aprendizaje extraordinario. He aprendido y el Señor me ha redarguido muchísimo en muchas cosas con personas muy puntuales. Ha sido extraordinario, un crecimiento para mí muy grande, pastor, muy grande. Yo también quiero hacer un comentario. De los 3 pasos que pone, cuando nosotros tenemos que amonestar a alguien, pone que primero vamos a hablar con uno, después, si la persona no recibe, pues cogemos un testigo, lo llevamos y hablamos juntos y después lo llevamos a la iglesia. Y yo pensando qué complicado es llevar a la iglesia, tengo que hablar si somos nuestra iglesia, tengo que hablar con las 100 personas que tenemos en la iglesia y decirle a esa persona para que las personas lo tengan en cuenta y todo eso, pero cuando realmente lo llevo a la práctica de lo que somos iglesia, nosotros que vivimos en iglesia en células, en pequeños grupos, entonces mi iglesia es pequeño grupo, no es que tengo que hablar con las 100 personas, sino que tengo que hablar con mi pequeño grupo que lo acompañan y entonces amonestarlo con el pequeño grupo que ya es iglesia, no hace falta hacer las 100 personas. Pude parar ahí en ese pensamiento y llegar a la conclusión que mi iglesia es mi pequeño grupo y eso es el tercer paso de amonestar a las personas también, a las personas. Ahora, pode falar um pouquinho? Ajá. Dentro desse que Henrique está dizendo, eu he aprendido uma coisa com a Laí, e a Laí sempre habla isso para nós outros, que quando é uma coisa que eu vejo que é uma coisa, vou dizer assim, uma coisa gorda, eu não posso quedar-me solo com meu perrê, tenho que levar a meu pastor, a la autoridade na igreja, porque às vezes é uma coisa que o pastor necessita estar conectado. Então, me gusta pensar que o pequeno grupo é minha igreja e ali vou solucionar. Que bem que podemos solucionar a grande maioria das situações que são desafiantes para nós outros. Pero há situações que eu, como perrê, como líder de perrê, eu necessito levar a meu pastor ou ao líder que seria específico para uma situação que pode ser mais gorda, por no encontrar otra palabra. Yo creo que ese verso nos hizo pensar a todos, porque yo dije también a toda la iglesia y a la iglesia que son de 5,000 miembros, que yo voy a poner a esa persona allí. Entonces, pero me fui más o menos así. Pues yo dije, bueno, yo amonesto a alguien. Bueno, primero me buscaría a Jessica, que es mi compañera líder, pensé yo, ¿no? Por irle buscando me buscaría a Jessica y después, bueno, si no me funciona Jessica, yo pues, a ir el pastor Denise, Dominito, todos los principales, la familia pastoral, a la ir y toda la autoridad, pues los líderes. Pero tampoco pensé en toda la iglesia, me fui más o menos allí en ese, porque también considero que dentro del mismo PG hay gente que todavía no tiene esas habilidades para amonestar, no está madura para amonestar, entonces no va a entender esa amonestación. Por eso es que habla mucho de la prudencia. Bueno. Entonces,
Foi muito bueno essa conversa, falar depois, não? Vamos ajustando as coisas, a compreensão, é muito bueno. Henrique, comparta uma bendição, porque hoje não hicimos isto em princípio. De hoy es que ha sido fiesta en Lepe, donde trabajo y pude descansar. Oh, que bueno. Ok. Pastor, ora, por favor. Vale, estou lutando contra o sol aqui. Vale, vamos a orar. E, Alair, por favor, me gostaria de pedir que todos permaneceram. Depois que termine aqui a gravação, quero fazer uma prova de 1 minuto com vocês dentro do Zoom, ¿vale? Os pido que permanezcais. Senhor, graças por tu palavra que nos edifica, nos orienta, Padre, nos fortalece e nos ajuda dando sabedoria para saber como viver, Senhor, como praticar, como bendecir e como ser bendecido também, Senhor. Dá-nos, Senhor, esta certeza de que necessitamos e que devemos viver tu palavra. Queremos aprender mais, Senhor. Muitas graças por este tempo de preparo de Juana, por sua dedicação, por este tempo que ha compartido esta classe mais. Por los que estão aqui, graças por los demás que vão a escuchar também este estúdio, que tu bendigas a cada um para que estas enseñanças, Senhor, possam ser praticadas por todos os pequenos grupos, por toda a igreja tua, Senhor, em obediência a tu palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.